Y bueno, amigos, estamos con el procurador Luis Vargas Valdivia. Hay noticias importantes en el proceso de Fujimori. El cuadernillo de extradición ya está en camino a Japón, está en la Cancillería por lo menos, y esa debería ser la noticia principal de esta entrevista. Sin embargo, hay otras cuestiones que, si bien no son tan fundamentales, son importantes para el trabajo de la Procuraduría, de los juzgados anticorrupción y de del Ministerio Público. Muchísimas gracias, doctor Vargas Valdivia, por estar con nosotros. No, gracias a usted, Rosa María. Ahora, hablemos un poco ahora sí del expediente Fujimori, de este expediente tan importante que se ha demorado tantos meses en traducir y que finalmente ha sido traducido, y entiendo ya está en la Cancillería. Creo que esa ha sido la última información que ha dado usted. Está ya en el Poder Judicial, en la Corte Suprema, para ir a Cancillería. Claro, mucha gente pregunta, ¿pero por qué tiene que ir a Poder Judicial nuevamente para ir a Cancillería? Porque quien se encarga de la traducción es el Poder Judicial. Así es, lógico. Lo que ha sucedido ahora acá, y me parece, yo creo que debe ser resaltado, no ha sido resaltado en la debida manera, es la forma como se ha trabajado de manera coordinada entre el presidente de la Corte Suprema y el canciller. ¿Se acuerdan? El año pasado tuvimos un serio problema por incompetencia de la administración anterior. Exacto. Este año lo que dijeron en febrero el presidente de la Corte Suprema dijo, yo voy a solucionar este tema en 6 meses. ¿Y lo solucionó? Y lo solucionó en 6 meses coordinado con el canciller. Son 700 páginas de traducción de español a japonés, que no es trabajo sencillo, es un trabajo sumamente complicado. Bueno, ya estamos en camino de presentar la solicitud de extradición a Cancillería de Japón a través de la Embajada de Perú en Tokio. Ahora, yendo al fondo del expediente, Caretas el día de hoy incluye parte del expediente y parte de lo que aportan algunos testigos, como Nicolás de Bari, Julio Chucky Aguirre, Clemente Ayala Calderón y José Luis Bazán. Los dos anteriores que he mencionado son del Grupo Colina. Pero lo que a mí me llama la atención, por ejemplo, en las declaraciones de Nicolás de Bari, estamos hablando del expediente del Grupo Colina, en realidad, de la matanza de Barrio Alto y la Cantuta, es que las referencias a la culpabilidad de Fujimori son siempre indirectas. Es decir, Nicolás de Bari dice que Montesinos le dijo que Fujimori sabía. Julio Chucky Aguirre y Clemente Ayala dicen que Martín Rivas dice que Fujimori sabía. Pero no tenemos ninguna referencia directa de un testigo que diga, sí, Fujimori sabía. Porque si ese testigo lo dice, es cómplice. Y esos testigos tendrían que ser Montesinos o Martín Rivas. ¿Por qué no se han logrado esas declaraciones? Bueno, primero porque hay un serio reparo que desde el comienzo de año yo estoy esperando se solucione. Hay un proyecto de ley en enero aprobado en el Consejo de Ministros en enero de este año que está en la Comisión de Justicia, esperando el dictamen, a pesar que me parece que la Constitución dice que cuando un proyecto llega del Ejecutivo tiene urgencia. Pero sigue en la Comisión de Justicia, en el que se plantea ampliar los beneficios de la Ley de Colaboración Eficaz a quienes han intervenido en delitos que implican violación de derechos humanos con ciertas restricciones. Porque eso estaba prohibido, es decir, aquel que había sido un ejecutor estaba prohibido de acogerse a esos beneficios. Pero finalmente los propios organismos de defensa de derechos humanos han entendido de que con las restricciones y con la buena experiencia que se tiene en Ley de Colaboración Eficaz es atendible el tema, ¿no? O sea, lo bueno de que la Ley de Colaboración Eficaz ha demostrado que cumple los objetivos. ¿Y esa modificación sería compatible con tratados internacionales que han firmado el Perú? Sí, hemos estado chequeando, revisando si sería compatible, porque no se da en ningún caso, se exime de pena. O sea, que Montesinos podría obtener, Montesinos no. No, porque queda claramente establecido que no es ni cabecilla de la organización, ni mando del grupo. Ni Martín Rivas tampoco. Pero los demás que integraban el Grupo Colina sí podrían estar, podrían acogerse a colaboración eficaz. Aparentemente ninguno de ellos tiene un testimonio directo de Fujimori. ¿O ustedes están detrás de eso? Es que eso es lo que me pareció a mí lo más saltante. Usted también le ha padezado. O sea, un tercero dice que alguien le dijo que Fujimori sabía. Y eso como prueba testimonial no tiene mucho valor. No tiene mucho valor. Yo coincido en eso. Yo lo que debo de señalar es, en primer lugar, nuestro interés, yo reitero mi interés en que se apruebe la ley esta, porque no colide con ningún tratado. Los tratados lo que prohíben es impunidad, básicamente. Acá no se está buscando que se exima de pena, sino estamos hablando de reducción de pena. Por un lado. Por otro lado, hay que tener en cuenta que además de las testimoniales,
y en esto creo que la labor de la carga de la prueba ha sido importante. Hay los memos estos, que parecen importantes. Son documentos. Lo que nosotros preferimos basarnos más que nada son en documentos. Ahora, doctor Valdivia, pregunta también un poco capciosa que le podría hacer un juez. Si Fujimori sabía que el grupo Colina estaba actuando y había asesinado a los estudiantes de la Cantuta y a las personas que estaban en esta apoyada en Barrios Altos, no iba a ser tan tonto de escribir un memo de felicitación. Claro, Más bien el memo de felicitación podría ser una prueba de descargo. No, porque el memo es anterior. ¿Te acuerdas que inclusive el mismo Fujimori alguna vez salió a retrucarme y dijo que el memo era anterior a Barrios Altos? Así es. Sí, pero es que eso no es el objetivo. Yo lo que tengo que tener en cuenta cuál es mi objetivo de prueba. ¿Qué es lo que tengo que probar? Yo no tengo que probar que Fujimori dio la orden. No, usted tiene que probar la teoría del dominio del hecho. Exacto. Yo tengo que probar que el Grupo Colina existía, que el Grupo Colina se incorporó al Estado, que cumplió una función dentro de la política de lucha contra la subversión y que el presidente de la República sabía de su existencia. Y lo admitía, digamos. Exacto. Y no hizo nada para evitar su actuación. O sea, en extremo yo inclusive si puedo probar, yo podría probar más allá, que no lo necesito, que él consintió o incentivó. Yo no necesito probar ni que consintió ni que incentivó. Yo lo que necesito probar es que él conocía de la existencia del grupo. Yo he probado documentalmente la existencia del Grupo Colina. He probado documentalmente su adscripción al Servicio de Inteligencia Nacional. He probado razonablemente, documentalmente y con una serie de testimonios que se le asignó una función específica en la lucha contra la subversión. Por otro lado, ¿quién delineaba la política antisubversiva en el país? Se delineaba en la Secretaría de Defensa Nacional, presidida por Alberto Fujimori, quien hasta hace poco, ya no lo ha vuelto a decir, hasta hace poco se vanagloriaba de que él dirigía personalmente y él fue el gestor de la política y de la estrategia de lucha contra la subversión. Perfecto, no dejemos de lado el dicho de Fujimori, era una persona inconsciente, como él ahora se quiere presentar un pobre hombre que fue engañado. Fue engañado, pobre, perfecto. Pero él felicitó al Grupo Colina. Él ascendió al mando del Grupo Colina. Eso es lo que le quería decir. La segunda cosa es importante porque se asciende, y en la resolución de ascenso, y lo ha dicho Francisco Igartúa en repetidas oportunidades, se felicita por los trabajos realizados en las universidades. Pero eso tiene que ver con el trabajo en la Universidad de Huancayo. Exacto. La felicitación es por eso, las dos felicitaciones es por eso, por trabajos en las universidades, y el ascenso, no nos olvidemos que el comando de personal del ejército deniega el ascenso a Martín Rivas, y Fujimori, haciendo uso de su prerrogativa de comandante general del ejército, lo asciende por servicios distinguidos. ¿Qué servicios posteriormente a la Cantuta y a Barrios Altos? Es por esa época. ¿Qué servicios distinguidos? Es anterior a la Cantuta y Barrios Altos. Mejor todavía para mí en materia probatoria. ¿Cuáles son los servicios distinguidos? Y volvemos a la pregunta, ¿acaso es anterior el ascenso? Es anterior, pero ¿acaso el Grupo Colina comenzó a funcionar recién con Cantuta y Barrios Altos? No, por cierto, habían otros casos, ¿no? Exacto, por supuesto. ¿Esto qué me permite a mí establecer? Porque el presidente sabía, conocía que había un patrón de conducta, el expresidente sabía de la existencia del Grupo Colina, conocía de su accionar. ¿Por qué permitió entonces que el Consejo Supremo de Justicia Militar les iniciara proceso? Pero es que esto también es parte de mi prueba, y ahí voy al otro tema. Esto termina de cerrar el caso probatorio para mí. Abre un proceso amañado en el Consejo Supremo de Justicia Militar y de inmediato dicta la ley de amnistía. Un año después, ¿no? Más o menos, pasan unos meses. Sí, unos meses, pero dicta la ley de amnistía, con lo cual ellos quedan libres, no solo ellos, sino Montesinos. Porque extrañamente Montesinos es incorporado, a pesar de que de ser civil, es incorporado al proceso. Y se sobresee la causa respecto de él. Claro, ahora Montesinos lo que arguye es que... Cosa juzgada. Cosa juzgada. Y eso es lo que nosotros decimos aquí, no hay cosa juzgada. Porque este fue un proceso fraudulento. Fue un proceso fraudulento porque nació con el fin de ser archivado a través de una ley de amnistía. Porque además las sentencias del Tribunal de Costa Rica señalan de manera clara y rotunda y reiterada, y todos los tribunales internacionales del mundo, que cuando se trata de violación de derechos humanos... No hay juicio militar. No hay juicio militar. Así es, así para ponerlo simple para el público. No hay juicio militar. La reacción en Japón. Todo parece muy interesante. Como le digo, falta probar con el testimonio de una primera fuente. No le parece tan importante, pero falta ese hueco, le digo, ahí hay un hueco. No me parece importante, pero estoy trabajando en eso. Por eso mi insistencia en que se revele. La reacción en el Japón.
Antes de irnos, porque ya me hacen toda clase de muecas. Sí. Yo creo que la reacción de Japón, del gobierno japonés ha sido interesante, ¿no? Pasó de un no rotundo, ¿se acuerda usted, Rosa María? Un no rotundo, no, ni me hablen de ese tema, no, a un vamos a estudiar el tema. Mándenos expedientes, vamos a estudiar el tema. Yo sigo creyendo de que va a ser difícil conseguir la extradición, pero yo creo que las autoridades de Japón se han puesto a pensar que efectivamente nosotros podemos tener otras alternativas y que podríamos ir a justicia internacional. Y que cómo quedaría el Japón, porque si revisamos jurisprudencia internacional en caso de colisión de nacionalidades y cuál nacionalidad prevalece, lo que siempre se toma en cuenta es, primero, bajo qué nacionalidad se cometió el delito, y segundo, qué actos. Claro, si este señor ha sido presidente del Perú, no hay nada que discutir. Comandante general de la Fuerza Armada. Claro, no sabe ahora con qué japonés. Así es un poco extraño para cualquier tribunal internacional. Sí, además, ese tema lo tiene muy preocupado el expresidente porque no ha vuelto a mencionar nada sobre el estilo. Sus voceros inclusive siguen insistiendo en el tema de que como no se encuentra el dinero, es inocente. Claro, lo que dije, lo que yo vengo diciendo, pues entonces a la banda de los destructores hay que absolverlos porque el botín de los secuestros y los asaltos, como no ha sido encontrado, no hay delito. Muy bien, doctor Valera, nos tenemos que ir. Me ha sido un gusto, como siempre, conversar con usted. No se pare todavía, tengo que irme a la pausa.